Muy buenas tardes, recomenzamos nuestro curso de álgebra lineal. Vamos a continuar con el capítulo 4 de valores y vectores propios. Y esta es nuestra clase número 26. Bien, anteriormente en álgebra lineal. La última clase lo que definimos fue lo que era un valor y vector propio. Entonces, ¿qué era un valor propio? Era un escalar para el cual existía un vector distinto de cero, esto es súper importante, de modo tal que cuando yo tomaba A y lo multiplicaba por B, obtenía lambda veces B. ¿Sí? Esto es valor propio y vector propio asociados a una matriz A. ¿Ok? A lambda uno también lo llama valor característico y a B uno también lo llama vector característico. Ahora, vimos en la clase pasada que para encontrar los elementos que satisfacían esta condición, primero había que encontrar los lambdas y luego para cada lambda uno encontraba los Bs. Y para ello, lo fundamental era introducir el polinomio característico, que no es otra cosa que el determinante de A menos lambda S en la identidad. Y como les contaba la vez pasada, uno puede probar que este polinomio es un polinomio de grado n. Y uno nota también que sus raíces, que las raíces de P sub A son justamente los valores propios de A. ¿Ok? Bien. Dicho eso, íbamos a decir que una matriz A era diagonalizable, ¿sí? Una matriz cuadrada A iba a ser diagonalizable, si uno podía encontrar una base de Rn formada solo por vectores propios asociados a A. Y vimos al final de la clase pasada que si dada una matriz, el algoritmo para diagonalizarla era el siguiente. Primero se calculaba el polinomio característico, luego se calculaban las raíces del polinomio característico que corresponden a los valores propios. Una vez que habíamos hecho eso, íbamos a encontrar una base para cada subespacio, para cada núcleo de A menos lambda S I. Lo digo de nuevo. Esencialmente, dado un valor propio, para cada valor propio, yo voy a resolver este sistema. Voy a resolver el sistema A menos lambda I, la identidad B igual 0. Las soluciones de este sistema, que no son otra cosa que el kernel de esa matriz, son justamente los vectores propios asociados a ese valor propio. Y una vez que yo tengo las soluciones, busco la base que genera este kernel. ¿Sí? Después de eso, yo voy a llamar S a la concatenación, a la unión, digamos, de todas estas bases. Y ahí voy a tener dos alternativas. La alternativa 1 es que S sea efectivamente una base de Rn, y en tal caso vamos a decir que A es diagonalizable. Y los elementos de la matriz P, porque les recuerdo que otra forma de escribir una matriz diagonalizable es las matrices que satisfacen que A se puede escribir como P por D por P a la menos 1, donde D es una matriz diagonal. Y las columnas de esta matriz P van a estar dadas justamente por los vectores propios que yo encuentro aquí en el paso 3. Y la matriz D va a ser una matriz diagonal donde cada valor propio va a salir repetido tantas veces según la cantidad de vectores propios asociados que tenga. Entonces, un valor propio que tenga asociado un solo vector propio va a aparecer una sola vez, el que tenga dos va a aparecer dos, y el que tenga n va a aparecer n. ¿Ok? ¿Qué pasaría si esta S no es una base de Rn? Bueno, simplemente la matriz no era diagonalizable y no hay nada que hacer. Ok, esto fue lo que vimos, la clase pasada la terminamos haciendo un ejemplo, o un par de ejemplos. Y hoy día lo que vamos a hacer es estudiar las propiedades teóricas detrás de la diagonalización, y que en particular nos van a ayudar a ver por qué y cuándo este algoritmo funciona. Entonces, lo primero, que fue algo que yo les prometí la clase pasada, cuando yo tengo una matriz n y tengo valores propios distintos, los vectores propios asociados a valores propios distintos son linealmente independientes. O sea, si yo tengo lambda 1 hasta lambda k valores propios y tengo b sub 1 hasta b sub k vectores propios, cada uno asociado al lambda i correspondiente,
entonces esa familia de vectores es linealmente independiente. ¿Ok? Eso es lo que vamos a probar ahora. Y la demostración la vamos a hacer por inducción. ¿Ok? Entonces, demostración por inducción. Acá, como caso base, yo podría usar, si se fijan, por inducción, ¿en qué cosa, cierto? En el tamaño de B1 hasta BK. Y en el tamaño quiero decir cuántos elementos tiene, o sea, estoy haciendo inducción sobre K. ¿Sí? Si K vale 1, si K vale 2, etc. Entonces, les decía que como caso base, yo podría tomar K igual 1. ¿Y por qué podría tomar K igual 1? O sea, ¿qué pasa si tengo una familia de un vector propio? Bueno, eso yo sé que va a ser LI porque resulta que los vectores propios por definiciones son distintos de cero. Y cuando tengo un conjunto de un solo vector que es distinto de cero, inmediatamente LI. Pero en vez de eso voy a tomar el caso K igual 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese nos va a ilustrar el paso inductivo. Entonces siento que la demostración queda más, un poquito más fácil de entender después. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, miren, tengo lambda 1, lambda 2, valores propios de A, lambda 1 distinto de lambda 2, y lo que quiero probar es por demostrar que cuando yo miro B1, B2, donde B1 y B2 son vectores propios asociados a lambda 1 y lambda 2 respectivamente, es una familia linealmente independiente. ¿Ok? Entonces, como siempre, si yo quiero demostrar que ciertos vectores son LI, lo que yo digo es, bueno, sean alfa 1, alfa 2, escalares, ¿cierto? Y yo me pregunto que satisface lo siguiente, que alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 es igual a 0. Si yo soy capaz de probar que alfa 1 y alfa 2 son 0, entonces lo que hice fue probar que mis vectores son linealmente independientes. Entonces, la demostración procede como sigue. Miren, tengo esto que está acá, y esta ecuación la voy a llamar 1. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es, ¿qué pasa si la ecuación 1 la multiplicamos por la matriz A? ¿Qué pasa si la matriz A multiplica 1? Si hacemos A por la ecuación 1, lo que ocurre es que alfa veces A por B sub I, 1 más alfa 1 más alfa 2 A por B sub 2 es igual a 0. Pero B1 y B2 son vectores propios, por lo tanto, en realidad esto es lo mismo que decir alfa 1 por lambda 1 B1 más alfa 2 por lambda 2 por B2 es igual a 0. ¿Ok? Ya, eso lo dejamos ahí. Y por otro lado, ¿qué pasa cuando yo la ecuación 1, en vez de multiplicarla por A, la multiplico por lambda 1? Bueno, en ese caso, lo que queda es que alfa 1 por lambda 1, B1, más alfa 2 por lambda 1, B2 es igual a 0. Y ahora, si se fijan, ¿qué pasa cuando yo tomo estas dos ecuaciones y las resto entre sí? ¿Sí? De acá, lo que yo puedo concluir es que alfa 2 factor de lambda 2 menos lambda 1 por B2 es igual a 0. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que yo sé? Fíjense bien. Yo sé que eso es distinto de 0, porque lambda 1 es distinto de lambda 2. Yo sé que B2 es distinto de 0, porque es un vector propio. Así que la única manera de que ese producto me dé el vector 0 es que alfa 2 sea igual a 0. Así que, por lo tanto, alfa 2 es igual a 0. Y si alfa 2 es igual a 0, eso implica entonces que alfa 1 por B1 es igual a 0, pero de nuevo B1 es un vector propio, por lo tanto es distinto de 0, así que eso implica que alfa 1 es igual a 0, y eso era justamente lo que queríamos probar, que si yo tenía una combinación lineal de B1 y B2 que me daba 0, entonces los dos escalares tenían que ser 0. Así que efectivamente B1 y B2 es LI. Así que ahí tendríamos listo el caso base.
ahora tenemos que pasar al paso inductivo. Bien, continuando, vamos a agregar otra hojita. Y ahora para el paso inductivo, como siempre, vamos a suponer cierta la hipótesis de inducción. ¿Cuál es la hipótesis de inducción en este caso? Que, por ejemplo, V1 hasta VK son LI, ¿cierto? Donde V1 hasta VK son valores, vectores propios asociados a valores propios, lambda 1 hasta lambda K distintos. Y lo que queremos demostrar es que V1 hasta VK hasta VK más 1 son LI. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si yo agrego otro vector asociado a otro valor propio distinto? ¿Eso me sigue siendo una familia LI? Y para ello, entonces lo que vamos a hacer es sean alfa 1 hasta alfa k más 1, tales que alfa 1 por V1 hasta alfa k por VK más alfa k más 1 por VK más 1, todo eso sea igual a 0. Y lo que queremos demostrar, ¿cierto? Es que alfa 1 es igual hasta alfa k igual a alfa k más 1 igual a 0. Ya, a esta ecuación ahora la vamos a llamar 1 de nuevo. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Vamos a multiplicar, la ecuación 1 la vamos a multiplicar por A por 1, y fíjense lo que vamos a obtener. De nuevo, gracias a que los B sub I son vectores propios, vamos a obtener alfa 1, lambda 1 B1, más hasta alfa K, lambda K BK, más alfa K más 1, lambda K más 1, BK más 1, y es igual a 0. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar la ecuación 1 por por lambda K más 1. Y con eso lo que vamos a obtener es alfa 1, lambda K más 1, B sub 1, más más alfa K, lambda K más 1, B sub K, más alfa K más 1, lambda K más 1, B sub K más 1, igual 0. Y de nuevo restamos estas dos ecuaciones, y al restarlas, nos queda esto. Alfa 1, factor de lambda 1 menos lambda K más 1, B sub 1 más hasta alfa K, lambda K menos lambda K más 1, B sub K igual 0. Pero por hipótesis de inducción, nosotros ya sabemos que los vectores de B1 hasta BK eran LI. Así que inmediatamente, gracias a la hipótesis de inducción, eso implica que alfa i por lambda i menos lambda k más 1 es igual a 0 para todo i, igual 1 hasta acá. Y de nuevo, como por hipótesis sabemos que los valores propios son distintos entre sí, resulta de que este término de aquí, ese tipo es distinto de 0. Así que la única conclusión posible es que todos los alfa i son 0 para i desde igual 1 hasta k. ¿Ok? Nos falta el remate de la conclusión. ¿Y cuál es el remate que nos falta? Fíjense bien, acabamos de probar que ese era 0, todos los alfa que están aquí son 0, este alfa es 0, pero no hemos dicho nada sobre este. ¿Cierto? Entonces implica que 1 en realidad es lo mismo que decir alfa k más 1, b sub k más 1 igual 0. Ah, pero yo sé que k más 1 es un vector propio, así que por definición es distinto de 0, así que esto implica que alfa k más 1 también es 0, que era el que nos faltaba. Y con eso sabemos que de 1 hasta BK más 1 es LI, que era lo que queríamos demostrar. Bien, entonces, corolario de lo que acabamos de demostrar
es que si el polinomio característico asociado a una matriz tiene n raíces reales distintas, entonces inmediatamente la matriz A es diagonalizable. La demostración es bien sencilla y pasa por lo siguiente, miren. Entonces, si P sub A tiene raíces lambda 1 hasta lambda n distintas, ¿sí? Eso implica que existe B sub 1 hasta B sub n vectores propios, ¿cierto? Sí, tales que A por B sub i es igual a lambda i por B sub i. ¿Sí? Para cada valor propio, yo sé que al menos existe un vector propio. ¿Por qué? Porque los valores propios son justamente aquellos que hacen a la matriz A menos lambda I no invertible, o sea, que hacen que tenga un núcleo distinto del singleton cero. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora tengo n vectores propios y el teorema que acabamos de probar que dice, nos dice que B sub 1 hasta B sub n es una familia LI. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos está asociado a un valor propio distinto. Pero fíjense bien, tengo n vectores LI en un espacio de dimensión n. Entonces inmediatamente implica, perdón, que B sub 1 hasta B sub n es una base de Rn, ¿sí? Entonces eso implica que A es diagonalizable. Porque justamente, ¿qué es ser diagonalizable? Tener una base de vectores propios de Rn. ¿Sí? Tener una base de Rn de vectores propios. Bien. Y eso sería la demostración del corolario. Bien. Continuando, vamos a introducir un concepto que es una generalización de un concepto que ya habíamos visto, que era el de suma directa de espacios vectoriales. Nosotros vimos que era la suma de dos espacios vectoriales. Naturalmente, si uno tiene la suma de dos, puede hacer la suma de k espacios vectoriales. Eso no es nada ambiguo. Y también de la misma manera puede hablar de la suma directa de k espacios vectoriales. ¿Y cuál va a ser la definición de que los espacios W1 hasta WK estén en suma directa? Vamos a decir que esto ocurre si cada vez que yo tomo un elemento en la suma, ese elemento se puede descomponer de manera única como un pedacito en cada sumando, ¿sí? En cada espacio sumando. Esto es lo mismo que vimos para el caso de suma de dos espacios vectoriales. Dijimos que dos espacios vectoriales estaban en suma directa. Sí, cuando yo tomaba un elemento de la suma, ese se podía descomponer de manera única como un pedacito en el primer espacio más un pedacito en el segundo. Acá es lo mismo, pero con K. No hay ninguna diferencia. Ahora vamos a probar una proposición relativa a suma directa de espacios vectoriales que prontito se va a relacionar con lo que estábamos viendo. Pero en general, entonces probémosla en general. Si yo tengo un espacio vectorial V y sobre este espacio vectorial tengo una familia, digamos, un conjunto de de subespacios vectoriales de W1 hasta WK, y ellos están en suma directa, bueno, entonces una base para la suma directa es simplemente la concatenación de las bases para cada WJ. ¿Sí? Y por concatenación quiero decir simplemente la unión. Es como que yo tomara todas las bases y las pusiera juntas, eso va a ser una base para el espacio suma, si es que la suma era directa. ¿Ok? Entonces, en particular, bueno, esto también generaliza, esto ya lo hicimos para el caso 2, ¿ah? Cuando teníamos dos sumandos, pero en particular esto nos dice que la dimensión de un espacio que es suma directa de otros es la suma de las dimensiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la dimensión de cada uno de estos es el tamaño de sus bases, y como la base de este de acá resulta ser la unión de todos estos, eso nos dice que la dimensión de este es la dimensión, la suma de las dimensiones. Ok. Entonces vamos a demostrar esta proposición ahora. Y para ello, si se fijan, lo que nos piden es bastante concreto.
Simplemente tenemos que probar que si yo tengo una base para cada WJ y yo junto todas esas bases, eso me forma una base para W. ¿Ok? Bien, entonces decimos sean beta J una base de WJ. Lo que queremos demostrar es que si yo llamo beta a la unión sobre J de todos estos BJ, beta es base de W1 suma directa hasta WK. ¿Ok? Entonces, primero, cuando yo quiero mostrar que algo es base, tengo que mostrar dos cosas. Tengo que mostrar que genera y tengo que mostrar que es LA. Entonces, si les parece bien, vamos a llamarle a este espacio W y vamos a probar que beta genera W. Entonces, primero, W es igual al generado por beta. Ok, entonces fíjense bien. La demostración es bastante sencilla. Si yo tengo, en efecto, si yo tengo un W chica en este espacio suma, eso por definición, la suma de los... El espacio suma es simplemente todas las posibles sumas que yo puedo hacer tomando un elemento en cada espacio. Entonces, lo que quiero decir es que W es igual a un W1 hasta un WK, donde cada WI pertenece al espacio WI correspondiente. ¿Ok? Pero bueno, si eso es cierto, yo sé que cada WI tiene su propia base, que son los elementos que yo llamé BJ. Entonces, esto implica, bueno, esto sí, solo sí, W se escribe, fíjense, como la suma de alfa 1 sub I por W sub I1. Y esto que está acá, lo que estoy escribiendo acá, perdón, eso es W1. Estoy diciendo, mira, W1 se descompone en la base de su espacio. De la misma forma, W2 se descompone en la base de su espacio. La suma de alfa I2, WI super 2. Y esto no es otra manera que escribir W2 en su base. Y así sucesivamente hasta la suma de alfa I super K de WI super K, y eso no es otra cosa que decir WK. Acá estoy usando una notación, ¿cierto? Donde la base J no es otra cosa que WJ1 hasta W, llamémosle NJJ. ¿Sí? Porque no sabemos cuál es la dimensión de cada W, entonces no sé cuántos van a haber, pues da lo mismo. Lo que quiero decir es que hay alguna base, ¿sí? Hay alguna cantidad finita de vectores, ¿cierto? En BJ, para cada J. Entonces, cada elemento que vive en un espacio, yo lo puedo descomponer en su respectiva base. ¿Ok? Y cuando he escrito eso, me doy cuenta que, bueno, como beta, fíjense qué cosa es beta. Beta es simplemente tomar todos estos conjuntos y unirlos. Entonces, en beta está todos estos vectores, que son justamente lo que aparecen acá. O sea, cualquier elemento de W lo estoy escribiendo como una combinación lineal de los elementos que están en beta, que es la unión de todos estos BJ. Así que efectivamente, lo que está en W es exactamente lo generado por beta. Así que la parte de que genera es fácil, eso ya está ok. ¿Ok? Así que por lo tanto, W es exactamente igual al generado por beta. ¿Ok? Porque beta no es otra cosa que todos estos vectores que tengo acá, y me doy cuenta que cualquier elemento en este espacio se escribe como una combinación lineal de esos vectores. Así que perfecto. Tengo la generación. Bien, ahora continuamos con la segunda parte de la demostración, que es mostrar que esta familia beta es linealmente independiente. Porque de esa manera vamos a ver que es una base. Y para ello va a ser fundamental la hipótesis de que los espacios están en suma directa.
Entonces, siempre que queremos demostrar que un conjunto es LI, hay que hacer lo mismo. Hay que tomar una combinación lineal de ellos, que de cero, y probar que todos los escalares son cero. ¿Ok? Les recuerdo que beta es beta 1 unión hasta unión beta k, y eso es lo mismo que decir, fíjense bien, lo que llamamos W, ¿no? Perdón, me voy a volver, sí. Es W11 hasta W1 K sub 1, K sub 1, unión W2, perdón, W21 hasta W2 K sub 2, unión, unión WK1 hasta WK K sub K. Esa es nuestra base, o sea, tengo un montón de vectores y quiero probar que todos ellos son LI. Entonces me tengo que dar un montón de coeficientes y construir una combinación lineal que dé cero. Entonces sean alfa sub i super j tales que. ¿Qué es lo que vamos a mostrar? Vamos a decir, mira, alfa 1 super 1, W1 super 1 hasta alfa super 1 K1 por W super 1 K1 más alfa 1 super 2 W1 super 2 hasta alfa K2 super 2 WK2 super 2 más puntito, puntito, puntito más alfa 1 super K W1 super K hasta alfa K sub K super K W super K K sub K, eso de 0. ¿Ok? Y lo que queremos demostrar es que todos los alfa i j son 0. Por demostrar que alfa sub i j super j es igual a 0 para todo i, para todo j. Bien. La demostración viene de una observación muy sencilla, pero muy sutil, que es la siguiente. Todo esto que está al principio puede escribirse de una manera compleja, ¿cierto? Pero no deja de ser un elemento de W1. Todo lo que sigue puede ser otra cuestión grande, pero sigue siendo un elemento de W2. Y así sucesivamente hasta que llegamos a un elemento de WK. Y fíjense bien, tengo un elemento más otro elemento en el otro espacio, tengo un montón de pedacitos que me da 0. ¿Ok? Y noten algo. Bueno, escribámoslo formalmente, en efecto. Fíjense bien. Nosotros sabemos que los espacios están en suma directa y eso nos dice que la descomposición de un vector es única. ¿Y qué pasa? Que el vector 0 en W, ¿sí? Ese como elemento de W, yo lo puedo escribir como 0, que es un elemento de W1, más 0, que es un elemento de W2, más 0, que es un elemento de WK. Oye, pero espérate, porque yo acabo de encontrar otra descomposición para 0. Resulta que ese 0 es igual a eso, pero ese 0 también es igual a esto otro. Y yo sé que los espacios están en suma directa. Entonces, ¿qué me dice eso? Como los espacios están en suma directa, eso quiere decir que la descomposición de un elemento es única. Eso me implica que para todo J, alfa 1 super J, W1 super J hasta alfa KJ super J, WKJ super J es igual a 0. ¿Sí? Cada pedacito tiene que ser 0 porque yo sé que la descomposición es única.
Y ahora yo digo, pero un momento, porque resulta de que estos muchachos que están acá son todos LI, porque son base del espacio respectivo. Así que eso me implica inmediatamente que alfa y super J es igual a 0, que es justamente lo que queríamos probar. Así que con eso concluimos la demostración. ¿Y qué es lo que tenemos entonces? Que si yo tengo espacios vectoriales que están en suma directa y quiero encontrar una base para el espacio resultado, simplemente tengo que tomar las bases de cada pedacito y juntarlas, agregarlas o concatenarlas, como decía el enunciado. Bien, continuamos. Y ahora vamos a introducir una nueva definición. Al núcleo de A menos lambda I, ¿sí? Para lambda un valor propio, o sea, justamente para el kernel de esto, que es donde buscamos los vectores propios, ¿ciertos? A eso le vamos a llamar subespacio propio asociado al valor propio lambda. Y lo vamos a anotar por W lambda. Entonces, W lambda, que es igual al núcleo de A menos lambda veces I, para lambda valor propio, es lo que se conoce como subespacio propio. ¿Ok? ¿Y por qué ponemos esta notación que se parece tanto a la que teníamos en la proposición anterior? Bueno, porque lo que vamos a probar ahora es que cuando yo miro los subespacios propios asociados a valores propios distintos, esos espacios están en suma directa. Y en particular, cuando A es diagonalizable, Rn se puede escribir como la suma directa de W lambda 1 hasta W lambda k, donde lambda 1 hasta lambda k son los distintos valores propios de la matriz A. Ok, vamos a demostrar ahora este teorema. Es súper importante ver qué es lo que hay que probar. ¿Qué hipótesis tenemos? Tenemos primero que, dado una matriz, y miramos sus valores propios distintos. ¿Ok? Y lo que hay que probar es lo que está después del entonces, ¿cierto? Entonces queremos probar los espacios propios asociados a cada valor propio están en suma directa. Eso es lo que hay que probar y el resto va a ser una consecuencia. Entonces, básicamente lo que queremos probar es que si llamamos W a la suma de los subespacios propios, ese W es la suma directa de los espacios propios. ¿Ok? Bien. Entonces, la demostración, ¿qué significaba que alguna cantidad de esos espacios propios estuviera en suma directa? Bueno, significaba que si yo tomaba un W en W, que es lo que voy a llamar W1 hasta WK, la suma, fíjense que primero la anoto sin circulito, porque la suma sin circulito siempre la puedo definir. Simplemente es tomar un elemento en cada uno y sumarlo. Y el resultado de eso es lo que llamo la suma. Y lo que yo quiero probar es que lo que necesitamos demostrar es lo siguiente. Si W se puede escribir como W1 más W2 más WK, con cada WI en un W grande, y también se puede escribir como un W1 tilde más un W2 tilde más más WK tilde con WK, perdón, WI tilde en WI. Si yo tengo dos composiciones distintas, si yo puedo escribir mi W de dos formas distintas, lo que yo necesito mostrar es que en realidad cada pedacito es igual a cada pedacito. O sea, W1 es igual a W1 tilde, W2 es igual a W2 tilde, hasta WK igual a WK tilde. ¿Sí? Porque si yo muestro eso, entonces muestro que cada elemento en la suma tiene una descomposición única y por lo tanto la suma es directa. ¿Ok? Entonces, en efecto, vamos a suponer que se tienen estas dos descomposiciones. Si eso es cierto, fíjense lo que ocurre. Si a esta le voy a llamar 1 y a esta le voy a llamar 2. ¿Qué pasa si yo multiplico 1 por la matriz A?
Si yo multiplico la matriz A por la ecuación 1, eso me queda que A por W es igual a A por W1 más hasta A por WK. Y si yo multiplico la ecuación 2 por A, entonces me dice que A por W es igual a A por W1 tilde hasta A por WK tilde. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre que W1 hasta WK son elementos de los subespacios propios y en particular eso dice que son vectores propios. Entonces cuando yo hago A por W1, eso me da lambda 1 por W1. Cuando hago A por W2, eso me da A por W2. Perdón, me da lambda por W2. Y así sucesivamente. Entonces al final lo que estoy diciendo, fíjense bien, es que, bueno, esto va a ser igual a lambda 1 por W1 suma hasta lambda k por WK, y esto va a ser igual a lambda 1 por W1 tilde hasta lambda k por WK tilde. Ok. Entonces, ahora, si yo resto estas dos ecuaciones que me resultaron, fíjense bien lo que obtengo. Me dice que 0 es igual a lambda 1 por W1 menos W1 tilde más, voy a escribir más términos mejor, más lambda 2 por W2 menos W2 tilde más hasta lambda k por WK menos WK tilde. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que estamos mirando. Lo que estamos mirando ahora es una combinación lineal que da 0. Y eso nos pone en una situación bastante interesante porque yo sé que W1 y W1 tilde, los dos son vectores propios de la matriz A asociados al mismo valor propio. Entonces su diferencia también es un vector propio. Dicho de otra forma, si yo tengo que W1 pertenece a W1 grande y W tilde 1 también, como eso es un espacio vectorial, su resto también existe y ya sabemos que todos los elementos que están acá son vectores propios asociados al valor propio lambda. ¿Ok? Pero en el teorema anterior nosotros probamos que vectores propios asociados a valores propios distintos eran linealmente independientes. Y eso me diría entonces que todos los lambdas son iguales a 0. ¿Sí? Pero eso me empieza a quedar una contradicción porque yo había partido suponiendo que todos los lambdas eran distintos. Entonces, ¿por qué me queda la contradicción? La contradicción me queda por suponer de que estos son vectores propios. Pero ¿cómo? Se acabo de decir que sí lo son. Bueno, lo que pasa es que los elementos de acá son vectores propios cuando son distintos de 0, porque por definición los vectores propios son todos distintos de 0, y yo sé que también el 0 vive acá. El 0 es el único elemento de WI que no es un vector propio. Entonces, ¿cómo conciliamos todas estas cosas? La, la demostración, el siguiente paso es un poquito técnico, pero nada, pues hay que hacerlo. Entonces, miren, vamos a decir que vamos a definir un conjunto, sea I igual a todos los índices que están desde 1 hasta acá, que satisfacen que WI es distinto a WI tilde. O sea, estoy mirando todos los elementos donde quiero mirar los índices donde esto es distinto de 0. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que ocurre. Bueno, después a esta ecuación le vamos a poner 3. Fíjense en esta ecuación 3 pasa algo bien interesante. ¿Eh? Que, por ejemplo, si el 1 no está en ese conjunto, significa que este término no aparece en la ecuación. ¿Sí? Porque si este es igual a este, esto vale 0, así que no está. Así que en el fondo, gracias a 3, 3 en realidad es equivalente a decir la suma para i en este conjunto de lambda i por wi menos wi tilde es igual a 0. Pero, ¿cuál es la gracia de escribirlo así? Que justamente estos elementos
WI menos WI tilde, todos estos son distintos de 0. Y si eso es distinto de 0, entonces escribámoslo como para I en I, WI menos WI tilde es distinto de 0, eso implica que WI menos WI tilde es vector propio. ¿Sí? Y por el teorema anterior, eso implica que para todo I en I, el valor propio tiene que ser 0, para que se pueda satisfacer esta igualdad que tengo acá. Tengo una combinación de cosas linealmente independientes que da 0, así que necesariamente los coeficientes tienen que ser 0. Pero si los coeficientes son 0, fíjense lo que ocurre. Que yo sé que los lambda eran distintos entre sí. Entonces, como los lambdas son distintos entre sí, lo único que puede ocurrir es que en I haya a lo más un elemento, haya un índice donde ocurre, porque si hubiera más significaría que habrían dos lambdas que son iguales, cosa que descartamos por hipótesis. Entonces, esto implica que si uno mira la cantidad de elementos que hay en I, ¿sí? Eso es simplemente menor o igual que 1. O sea, podría ser que no haya ninguno, pero no puede haber más de uno. Ok. Pero con eso nos devolvemos a 3, pues. Fíjense bien en 3. Resulta que dijimos, eh, fíjense bien, la ecuación, en I tengo todos los que son distintos, ¿sí? Cuando WI es distinto a WI tilde, esos son los elementos que están en I. Esos son los índices que estoy mirando. Y estoy diciendo que hay a lo más un índice, o sea, solamente hay un, llamémosle J estrella, donde WJ estrella es distinto a WJ tilde estrella. Todos los demás tienen que ser iguales. Entonces, cuando yo miro esto que está acá, en realidad en esta ecuación participa a lo más un elemento, ¿sí? Que es J estrella menos W tilde J estrella, porque todos los otros demás estos eran iguales, entonces desaparecen, ¿sí? Entonces, volviendo a 3, resulta que existe un único, o existe en realidad a lo más, no un único, a lo más un elemento J estrella, tal que WJ estrella es distinto de WJ. ¿Ok? Pero entonces, fíjense bien, que si yo miro ahora en 1 y en 2, si yo vuelvo a 1 y 2, acá tengo que son iguales todos, salvo algún elemento. Yo podría decir lo siguiente, miren, supongamos que el que es distinto es W1. Todos estos demás son los mismos, o sea, acá abajo no hay colas de chancho, todas esas colas de chancho desaparecieron. Y ahora tengo estas dos ecuaciones, entonces, fíjense que así, ¿qué es lo que ocurre? Que en realidad 1 es igual a W es igual a W1 más hasta que llego a WJ estrella más hasta que llego a WK. Por otro lado, W es igual a W1 porque aquí debería ir un cola de chancho, pero en realidad no va, porque estoy diciendo que solamente hay un elemento que son distintos, que es cuando llego a WJ estrella, cola de chancho, hasta WK, y esto era 2. Y si ahora yo hago, fíjense bien, 1 menos 2, esto me queda que 0 es igual, y cuando haga la resta al lado derecho, va a desaparecer todo, salvo estos dos. Entonces me va a quedar WJ estrella menos WJ estrella cola de chancho. Ah, entonces resulta que esos también eran iguales. ¿Sí? Y con eso concluimos la demostración. Fíjense que de alguna manera, cuando habíamos probado que el cardinal de este conjunto era lo más 1, estábamos diciendo que a lo más había un par de elementos que eran distintos a la descomposición, y lo que hicimos acá fue probar que si hubiera uno, en realidad ese uno también son iguales. ¿Sí? Así que con eso probamos
que la descomposición es única en la suma y por lo tanto la suma es directa. Bien, me faltaba algo más, me había olvidado. Ahora vamos por el más aún, que podríamos decir que es el corolario de lo que estamos haciendo. Queremos ver que si A es diagonalizable, entonces Rn se puede descomponer en suma directa a partir de los espacios propios. Y en realidad esa parte es muy sencilla por lo siguiente. Fíjense bien, A es diagonalizable si, solo si, existe base de vectores propios. ¿Sí? Debiera decir base de Rn, va a ser muy preciso, de Rn de vectores propios. ¿Sí? Por otro lado, pero eso es equivalente, fíjense bien, a decir que cuando yo tomo la unión de las bases de los espacios propios, ¿cierto? Cuando yo tomo la unión de eso es base de Rn. Pero eso obviamente es lo mismo que decir que la suma de los espacios propios es Rn. Ahí estamos usando la parte anterior, que cuando yo tengo espacios propios, cuando yo hago una suma directa de espacios, la base de la unión es la unión de las bases, que es lo que estoy diciendo acá. Bueno, la unión de las bases yo sé cuánto vale. ¿Qué me produce? Me produce una base de la suma directa. Y si esa base de la suma directa es una base de Rn, lo que estoy diciendo es que la suma directa es Rn. ¿Sí? Eso entonces es bastante directo. Rn es igual a W lambda 1 hasta suma directa W lambda. Y ahora sí, con eso se termina la demostración. Ya, bien, con eso entonces cerramos la clase de hoy y nos vemos en la próxima ocasión.